Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran en la sala esperando esta conferencia, igual para las personas que se han conectado en este día. Un saludo muy cordial. Mi nombre es Guillermina Bravo Montaño. En este día vamos a explicar por qué se celebra el Día de la Afrocolombianidad. ¿Qué significa ese término de afrocolombianidad y por qué se celebra? Entonces, primero vamos a explicar qué es una nación. Una nación es el conjunto de personas que viven dentro de un país, y esas personas pueden tener diferente etnia, pueden tener diferente cultura, y está conformada pues por toda la población agrupada jurídicamente en un estado. Entonces, ¿qué es la población afrocolombiana y la nación colombiana? Según la Constitución, nación es el conjunto de personas que viven en un territorio, y afrocolombianos pues son las personas que fueron traídas a la fuerza de África, las esclavizaron y pues tienen unos rasgos físicos diferentes, tienen una cultura también diferente, una forma de sentir un poco diferente al resto de la población colombiana, pero somos colombianos, porque en la Constitución de 1991 dice que Colombia tiene una población pluriétnica, es decir, varias razas: la blanca, la mestiza, la negra, la indígena, y entre todos se mezclan, y allí pues se conforma la nación colombiana. Entonces, se creó en el Congreso de la República una ley, la Ley 725, donde se determina celebrar todos los 21 de mayo el Día de la Afrocolombianidad, para conmemorar el 21 de mayo de 1851, donde el presidente de la República de Colombia, que en ese entonces se llamaba José Hilario López, por fin determinó la liberación de esos esclavizados. Hagamos un poquito de historia. Hay unas fechas importantes pues que debemos tener en cuenta. El proceso de liberación de los esclavos, de los esclavizados, porque ellos no eran esclavos porque querían, sino porque los obligaron a la fuerza y los sometieron a esa condición. Entonces vamos a hablar de esclavizados. Esas personas, para lograr su liberación y no ser más esclavizados, tuvieron que llevar a cabo unas luchas, y ese proceso y esas luchas duraron más o menos 39 años, porque cuando a ellos los traen esclavizados, algunos se vuelan de donde los tenían, y ese hecho de escaparse de la esclavitud a esos afrocolombianos
pues se le llamaron cimarrones y formaron unos poblados que se denominaron palenques. Entonces la población afrocolombiana está determinado por un grupo de personas que dentro de la etnia negra tienen ciertas diferencias, pero con los mismos problemas. Entonces tenemos la población negra, que es la población que tiene más melanina en la piel y es más oscura. Tenemos, por ejemplo, los afrodescendientes, que ya son mezclados, que tienen sangre pues de africana, blanca o indígena, y es lo que llamamos ya mestizos. Entonces, también en San Andrés Islas llevaron personas esclavizadas y a ellos se les ha denominado raizales. Y los que se escaparon de la esclavitud y formaron poblados llamados palenques, entonces esas personas son palenqueras. Entonces, la población, la afrocolombianidad, la compone una población llamada NAR. La agrupan así en esa sigla, que quiere decir negra, afrodescendiente, raizal y palenquera. Entonces ya saben ustedes que cuando hablemos de población NAR, estamos hablando de la población afrocolombiana. Entonces les decía que hubo un proceso. En 1812, entonces Cartagena, que era un estado independiente, entonces Cartagena determinó mediante una ley que ya no se iba a comercializar con personas, quedaba prohibido el comercio de personas para esclavizarlas. En 1812 ese fue el primer avance en la lucha contra la esclavitud. Luego había un esclavista en Antioquia, don Juan del Corral. Él por su propia voluntad determinó que de 1814 en adelante todas las personas que nacieran del vientre de una esclava nacía libre. Luego, entonces, en el Congreso de la República de Colombia, siguiendo ese ejemplo, en 1821 se determinó también entonces que a partir de ese año, de 1821, entonces toda persona que naciera de vientre de esclava nacía libre. Y que el que quisiera alcanzar la libertad, porque ya era esclavizado, pues tenía que pagar su libertad en oro, en 1 libra o 2 libras de oro. El esclavista determinaba qué cantidad de oro le tenía que entregar para poder libertarlo. Continúa entonces la lucha de personas que querían que todos fueran libres, que no hubieran esclavizados en el territorio colombiano, y hubo luchadores, héroes, heroínas que la historia de Colombia no nombra, que la historia de Colombia no tiene en cuenta a los afrocolombianos para contar
su historia, a pesar de que se ha decretado la etnoeducación para que en la escuela se enseñe esta historia, pues muy pocos profesores etnoeducadores lo hacen, y tenemos que luchar por eso, porque tenemos que conocer nuestra historia. Es importante eso, porque uno no ama lo que no conoce. Entonces les comentaba yo en otra conferencia que si llega una persona a proponernos matrimonio y si no lo conocemos, pues ¿qué le decimos? Mire, yo no puedo casarme con usted porque yo no lo conozco. Entonces la población colombiana no valora a la etnia afrocolombiana porque la desconoce, no saben nuestros esfuerzos, no saben nuestros aportes a la construcción de esta nacionalidad, de esta patria, y tenemos que pues divulgar todos estos procesos. Por ejemplo, tenemos que nombrar a Bencos Biojó, que fue un luchador por la libertad de muchos esclavizados. Esto fue en la costa atlántica, en unos poblados de los Montes de María, así se llaman unas cordilleras que hay allá, y crearon, él lo mataron. Él logró libertar su pueblo, creó un reinado, porque él era rey allá en África y lo trajeron acá en calidad de esclavizado. Entonces él creó un reinado y lo denominó Palenque de San Basilio con sus propias normas, pero luego lo mataron y la familia siguió esta lucha y tenemos entonces hoy en día el Palenque de San Basilio, y esto es algo que tenemos que darlo a conocer. Por ejemplo, Barule, otro luchador por la libertad de los esclavizados en el Chocó, en una ciudad llamada Cadó, él reunió 2.000 esclavizados, llevó a cabo la lucha, todo iba bien, pero más adelante pues lo mataron también, y pues este proceso fue castrado, digámoslo así, fue cortado, no pudieron pues seguir adelante. Y así Biwa, que era la esposa de Bencos Biojó, otras mujeres estuvieron en la lucha también, libertando esclavos. Aquí hemos hablado en esta asociación Afrointegrados, que le agradezco la invitación que me ha hecho para esta conferencia. Entonces se ha dicho que las trenzas era una forma que las mujeres contribuían a las rutas de liberación de los esclavos, y muchos documentos ellos los escondían, dinero los escondían allí en esas trenzas, en esos peinados. Entonces vemos que tenemos héroes, tenemos heroínas, pero la historia pues no nos da a conocer esto. En el año 1851, el 21 de mayo, por fin el presidente José Hilario López determinó que en Colombia ya no iba a haber esclavizados, y se creó entonces la ley 725 del 2001 para que todos los 21 de mayo se celebrara el Día de la Afrocolombianidad.
pero se ha tomado solamente para exponer la cultura. Pero es necesario que en esta fecha hagamos un análisis, nos reunamos para estudiar nuestra historia, para conocer los avances, los aportes que la población afrocolombiana hizo en este país, en la minería. Ellos los trajeron para que trabajaran la minería, hicieron grandes aportes en esta ciencia, en la agricultura. Por ejemplo, acá en el Valle del Cauca trajeron esclavizados para trabajar en las grandes haciendas algodoneras, azucareras. Los trajeron y ellos implementaron métodos agrícolas que hacían allá en el África. Igual fueron vinculados a la ingeniería de puertos. Ellos construyeron los puertos. En Colombia, pues el puerto de Buenaventura, el puerto de Cartagena y luego pues los otros puertos que hay en Colombia. Y ellos hicieron no solamente sus aportes en su trabajo, en su desgaste físico, sino en técnicas. Hemos sabido la gran riqueza cultural que tiene la población afrodescendiente. La gastronomía es muy apetecida. Tenemos grandes deportistas, grandes literatos que han escrito bastante, han aportado al avance del idioma, como por ejemplo las palabras mina, la palabra macondo, que significa plátano, y que fue adoptada esta palabra por el escritor Gabriel García Márquez. Es un aporte al idioma español por personas que eran del reino de Bantú, eran bantúes. Igualmente la palabra batá, los tambores, todo eso, el guasá, todo eso son instrumentos nuevos que se aportaron para enriquecer la cultura colombiana. Entonces, ¿cuál es la conclusión de cómo debemos nosotros trabajar lo que es esta fecha de la afrocolombianidad? Tenemos que preocuparnos por divulgar nuestra historia. Tenemos que preocuparnos por participar en esos procesos que la Constitución Nacional de 1991 otorgó a la población afrocolombiana. Entonces se creó la Ley 70, por ejemplo. A través de esa ley se crearon consejos comunitarios, se entregó la propiedad colectiva de la tierra a las comunidades que vivían a orilla de los ríos y se les dio la oportunidad de ellos organizarse para salir adelante en la zona rural. Pero nosotros acá, por problemas de orden público que ustedes conocen, pues muchos tuvieron que salir de sus territorios ancestrales, donde estaban los asentamientos, los palenques, donde se habían cimarroneado porque se habían escapado de esa liberación y tuvieron que salir de allí porque fueron perseguidos y llegaron a las grandes ciudades y entonces se han alcanzado pues mediante legislación, por ejemplo, que los afrocolombianos o la población NAR pueda participar en la consultiva
departamental, en las mesas de trabajo municipales, donde allí pueden exponer sus problemas, sus dificultades, para que los gobiernos pues incluyan partidas presupuestales para que se pueda desarrollar pues la población afrocolombiana. Tenemos el Espacio Nacional Autónomo y de Consulta Previa, donde se le da la oportunidad a la población afrocolombiana de exponer sus necesidades y aportar a la legislación colombiana, y además para proteger sus territorios. Igual, pues se creó a nivel internacional el Decenio Afro, que se hizo esa divulgación de esos objetivos en el año 2015 por 10 años hasta el 2024, puras acciones afirmativas. Eso significa beneficios para la población afrocolombiana. ¿Por qué? Porque es que no nos han pagado esos 150 años de esclavización. Nos mandaron, quedamos libres, pero con la ropa que teníamos puesta. No nos indemnizaron. ¿Saben a quién indemnizaron? A los esclavistas, porque perdían una fuerza de trabajo. Por eso es que la población afrocolombiana es muy pobre. Hay muchas personas que no han logrado alcanzar un buen desarrollo. Y por eso es que en estos momentos, pues el Día de la Afrocolombianidad tiene que servir para nosotros analizar que es necesario reclamarle a los gobiernos nacional, departamental y municipal el desarrollo de ese decenio afro, que tiene como objetivo el respeto. Es que nos merecen respeto, el reconocimiento, reconocer que somos muy importantes. ¿Cuántas fortunas no se hicieron con el aporte del trabajo gratuito de los esclavizados? Entonces, hay una deuda histórica con la población afrodescendiente, y por eso es que hay personas que dicen: ¿y por qué a ellos sí 10 años de puro desarrollo? Pues por eso. Los indígenas también sufrieron persecución y entonces ellos también tienen su proceso. Entonces los afrocolombianos, a raíz del decenio afro, estamos reclamando el respeto, el reconocimiento de todos los aportes a la construcción de esta nación, el desarrollo. Tenemos derechos a educarnos, tenemos derecho al trabajo, que nos lo niegan, tenemos derecho a la justicia. Eso es el decenio afro, y queremos, las leyes están, se hacen, se incluyen en el plan de desarrollo, pero no vemos el avance. Queremos la eliminación de todas las formas de discriminación. Por eso tenemos la Ley 1482 del 2011, que penaliza todo tipo de discriminación en Colombia, sea por la etnia o la raza, por la nacionalidad. Por eso nosotros no podemos estar diciendo que los venezolanos son unos ladrones, o que los bolivianos son esto o lo otro. No, porque nos pueden demandar y podemos ir a la cárcel. Entonces queremos eso, queremos que conozcan nuestra cultura, que conozcan nuestros aportes a la sociedad. Mire, a nivel internacional, cuántas cosas no se han hecho. Médicos
En la NASA tenemos afrocolombianos permitiendo que esos cohetes vayan a otros astros, a la Marte, a la Luna. En la medicina, aquí en Colombia, la medicina ancestral. Entonces, como vemos, tenemos mucho que reflexionar este 21 de mayo. Igualmente, tenemos que reflexionar por qué no se ha implementado los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz son muy importantes para las etnias. Tenemos que hay un capítulo que se llama componente étnico para la población indígena y para la población afrocolombiana, donde se solicita que Colombia tiene que pagar esa deuda histórica que tiene con la población afrocolombiana, que le tiene que hacer un reconocimiento de todos los aportes y además debe, conforme a las leyes, permitir que no haya discriminación en contra de la población afrocolombiana. Entonces, esto es lo más importante. Hoy, ¿cómo estamos? Hay leyes, se habla mucho, pero en la práctica no se cumple pues todo eso. Casilda Cundumí es una mujer que aquí en el Valle del Cauca luchó mucho por la liberación de los esclavizados. Y quiero decirles que hubo un presidente negro en 1861, un presidente que era de la costa atlántica. Todos los presidentes allá en la Casa de Nariño, que es la casa presidencial donde viven los presidentes, pues hay una galería de retratos de todos los presidentes de Colombia. Pues a don Juan José Nieto Gil lo bajaron y el presidente Santos lo rescató porque estaba por allá en un sótano de una biblioteca en Cartagena y lo restauraron y lo trajeron a la Casa de Nariño. Así pues que en estos momentos estamos conmemorando, pero que lo importante es que nosotros trabajemos para que todo en lo que hemos avanzado se cumpla y ya no tengamos que conmemorar, sino que tengamos que celebrar porque nos han hecho el reconocimiento, porque han permitido que muchos afrocolombianos puedan estudiar, que muchos afrocolombianos puedan llegar a las Fuerzas Armadas de Colombia, que puedan estar en los ministerios, que las empresas privadas los coloquen como con buenos empleos. Eso es lo que queremos ver, porque la población afrocolombiana es muy grande en Colombia y el Estado colombiano tiene que reflejar en los cargos la composición de su población. Entonces debe haber mestizos, blancos, indígenas y afrocolombianos. Y quiero decirles que esa es la tarea pues que nos queda y que me parece muy bonito, un municipio del Cauca que se llama Guachené, en el cual sus alcaldes, como llegaron muchas industrias y se asentaron allá en ese municipio, les pedían que por favor colocaran habitantes de ese municipio, que en un 90% son afrocolombianos, y que les decían no, porque es que no están preparados, y se pusieron a la tarea de prepararlos, de becarlos para que fueran a la universidad los buenos estudiantes, y hoy en día están de gerentes de las empresas de grandes divisiones. Eso es lo que queremos ver en este país.
país. Así que queremos que los próximos 21 de mayo, que digamos Día de la Afrocolombianidad, vamos a celebrar porque nos han reconocido nuestros derechos. Muchas gracias.